hemos dicho que cuando uno de los poderes no funciona, la democracia termina siendo fraudulenta porque no está actuando, en este caso, como corresponde el Poder Judicial. Pero cuando parte del otro poder, que lo conforman los políticos, que es el Ejecutivo y el Legislativo, se dan licencias que violan el concepto de la democracia, no permitiendo, como pide la Constitución, que los partidos políticos sean la herramienta electoral para llegar a los cargos que corresponden. Ya el desconcierto de la democracia fraudulenta no es solamente la justicia, sino la clase política, que incluye al Ejecutivo y al Legislativo. Y ahí estamos en un problema, porque la República de Platón desaparece en el pensamiento y en el análisis apenas uno avanza con ciertas cuestiones que hacen a que en la Argentina, un país en crisis, tengamos cerca de 800 partidos políticos entre nacionales, provinciales y municipales. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué esto? Bueno, a lo mejor hay que empezar a buscar las causas de por qué los partidos mayoritarios, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, que nació allá por 1972, y no como se informa en cualquier lugar que usted busque, el justicialismo no nació, el Partido Justicialista no nació en el 46, sino que nació en 1972, cuando la NUCE prohibió la utilización de apellidos, no se podía llamar peronista, prohibió la utilización de la palabra nacional o argentina en los partidos políticos. Y entonces a partir de allí se fundó el Partido Justicialista, 1972. Este periodista es de los fundadores del Partido Justicialista, afiliado en 1972. Anteriormente, al 55, existía el Partido Peronista. Y anteriormente al Partido Peronista, existieron distintos partidos y boletas que le permitieron expresarse al peronismo, hasta que Perón tomó la determinación de liquidar a todos los partidos que le habían permitido llegar, fundó el Partido Único de la Revolución, que fue el paso previo al Partido Peronista. Y la inteligencia de Perón le permitió decir que eso era un movimiento nacional y revolucionario. O sea que está permanentemente moviéndose, se mueve, está en revolución. La partidocracia, que parte, como dice su palabra, divide, fragmenta, nace allá en la Revolución Francesa. Y las distintas conducciones del Partido Justicialista le han hecho tanto daño al partido que lo han llevado alguna vez a la Internacional Socialista, otra vez a la Internacional Liberal, otra vez a la Internacional Demócrata Cristiana, es decir, porque no terminaban de entender los dirigentes de ese momento qué era lo que Perón había construido, que no podía tener representación internacional porque en realidad era una cosa diferente a todo lo que existía. En esa misma línea, una vieja y mala costumbre de comodidad hizo que cuando un presidente que llegaba con los votos del peronismo, inmediatamente se le dijeran, vos sos el amo y el señor, tomá, hacete cargo, acá está el Partido Justicialista. Y esto ocurrió también con Alberto Fernández Pérez, el actual presidente de la Nación, que hace un tiempo, ya de unos meses, dejó de nombrar a Alfonsín, que lo nombraba cada rato, después de haber dicho que era socialdemócrata, después de haber dicho que era liberal de la izquierda, empezó a decir nosotros los peronistas. Es decir, es un recién llegado en la conformación de lo que dice a lo que marca la Carta Orgánica del Partido Justicialista. Pero no importa, él ya había sido presidente de la capital del PJ, y entonces se le dice, hacete cargo, Alberto, del partido. ¿Quién se lo dice? Un presidente ilegítimo. Sí, ilegítimo, como Gioja, que no perdió la personería del partido porque quien viene salvando al Partido Justicialista históricamente es Servini de Cubría, la jueza que no ha querido decirle, señores, ustedes perdieron la personería porque no hicieron nunca lo que marca la ley electoral, llamar a elecciones. Nosotros hemos combatido mucho a Antonio Cafiero, pero debemos reconocer que fue el único que produjo la democracia electoral en el Partido Justicialista cuando permitió que se votara, y en una notable
y apasionante elección, Menem le ganó a Cafiero en eso que fue distrito único. La fórmula Cafiero de la Sota era derrotada por la de Menem Duhalde. Nunca más pudimos elegirlo, jamás. Pero dejemos eso de lado, porque el peronista puede decir, bueno, mire, el Partido Justicialista es una simple herramienta electoral, porque usamos Unión Popular, usamos el Partido Laborista, usamos Tres Banderas, usamos cualquier cosa, porque Perón lo que creó fue un movimiento revolucionario y no un partido político. Bien. Y a raíz de eso, quizá, cuando empezamos a investigar de los 800 partidos que existen en el país, nos vamos a encontrar que muchos han sido formados argumentando que son representantes del pensamiento de Perón. Y cuando uno vemos que un país está en crisis, lo primero que hay que hacer es sacarle la responsabilidad al presidente de la República para que sea presidente del Partido Justicialista, primero y principal, porque fue elegido para ser el presidente de todo, no de un partido. Repito que no es nuevo, esto es viejo en el Partido Justicialista. Segundo, porque la lista que el propio Fernández armó es una verdadera calamidad, porque la llenó de funcionarios y entonces la pregunta es ¿quién va a gobernar? O al revés, simplemente los ponen allí porque como se va a hacer el manejo de la boleta electoral para las elecciones del medio tiempo en una oficina de 2x2 con 3 personas, ninguno de ellos va a tener ni voz ni voto a partir de la consagración de lo que llaman lista única de unidad, que no es tal, porque se presentó otra, y seguramente la van a rechazar, no le van a permitir competir, para hacer una proclamación sin elecciones, como se viene haciendo históricamente en la democracia fraudulenta del Partido Justicialista. Y entonces, frente a esta situación, Fernández, en lugar de institucionalizar el Frente de Todos, hace del Partido Justicialista un mosaico ideológico. Y se confunde, porque no es el justicialismo para distintos pensamientos políticos, es para los peronistas. Y el Frente de Todos sí es para que se institucionalice y se pueda ejercer desde allí, escuchar y decidir distintas opiniones. Y entonces allí, en la lista A, que presenta el propio presidente, de Unidad y Federalismo, así se llama, aparecen representantes de los gremios, y entre los que están Daer, Víctor Santamaría, Antonio Caló y Ricardo Piñanelli. Y aparece Yasky, que tiene formación marxista, que viene del Partido Comunista y que, no sé, estará afiliado seguramente al Partido Socialista, porque si no, no podría estar aquí, pero lo coloca como representante de un sector gremial, que está muy bien en el Frente de Todos, pero no dentro del Partido Justicialista. Por nombrar uno, simplemente, no hay nada personal con él. Y así sigue, y aparece Alicia Kirchner, que tiene su propio partido constituido, y aparecen otros que están afiliados a Unión Ciudadana, y entonces más de 1,5 millones de afiliados miran, no entienden mucho, de 3 millones que llegó a tener el Partido Justicialista, y de padrones que tampoco sabemos quién está, a quién sacaron y a quién pusieron, porque todo ocurre entre bambalinas, donde se sientan los dueños del poder y no le importa lo que piensa el pueblo peronista. Y entonces ellos creen que representan, porque ponen variedad a todo el pensamiento del país. Y así aparecen entonces, como le decía Alicia Kirchner, que tiene el partido Colina, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el intendente de General Roca, en Río Negro, o la intendente María Emilia Soria, porque además hay que poner un 50% de mujeres, el ministro del Interior, Eduardo Waldo de Pedro, el titular del Consejo Federal de las Políticas Públicas, Victoria Tolosa Paz, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el titular del ANSES, Fernanda Daberta, el senador nacional, José Nader, de Santiago del Estero, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y entre las primeras figuras, el diputado nacional y gremialista de la CTA, como le dije antes, Hugo Yaskin,
el ministro de Gobierno de San Juan, Ana Aubone, el sindicalista de camioneros Pablo Moyano, la senadora nacional Ana Almirón de Corrientes. Los gobernadores que también se encuentran incluidos son Omar Perotti de Santa Fe, Gustavo Bordé de Entre Ríos, Ricardo Quintela de La Rioja, Sergio Unac de San Juan, Raúl Jail de Catamarca, Sergio Silotto de La Pampa. Los funcionarios nacionales mencionados también se les pueden sumar, por ejemplo, Julio Vitovelo, que es el secretario de Relaciones, del secretario general de la Presidencia, el secretario de Relaciones Parlamentarias del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, que viene del PI, el secretario de Culto, Guillermo Olivieri. Y entonces uno dice, ¿está bien lo que están diciendo? Sí. ¿Y quién va a gobernar la Argentina? Son todos gobernadores, ministros, funcionarios, para manejar el Partido Justicialista. ¿Y quién va a gobernar la Argentina en crisis en este momento? ¿No sería al revés? ¿No deberían estar allí los que surjan de la base militante, en todo caso para ayudar a gobernar o a controlar, si ustedes quieren, para que no se desvíe el gobierno y para que no se confunda la sociedad hablando un día de Alfonsín y otro día salteado de Perón? Estamos mal porque no queremos estar bien. Porque esto Alberto Fernández no ayuda, confunde. Y esto de poner a todos los funcionarios simplemente es para el frente de todos, no es para el Partido Justicialista. Porque con esto lo único que queda en claro es que no se van a reunir nada más que para armar la lista de diputados y senadores, que es en definitiva para lo que están apurados en conformar esta lista. El presidente de la Nación, con el poder político que tiene, no precisa ser presidente del PJ para hacer eso, porque con pedir la lista y dice, déjenme que tenga la última palabra, es suficiente. Y poner a los ministros, a los secretarios de Estado, a los legisladores, a todo el mundo, a integrar un consejo partidario, me parece que no es así. Pero en definitiva, el que esto dice es un simple afiliado. ¿Qué importancia tiene? Sí, total. Total, ellos saben que van a presentar boleta y después van a decir que lo votemos porque representan el pensamiento de Perón.